La prédica de hoy se llama Mi gavilla permanecerá de pie. ¿Cómo se llama? Así es. La prensa libre el día martes, quien la pudo leer se va a recordar. El titular de la prensa libre decía: hoy comienza un sueño. ¿Lo leyó alguien? ¿Sí? El sueño se refiere o se refería ese día a la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Hoy comienza un sueño. ¿Sabe que la vida es un sueño? Sí. Todo en la vida ha comenzado a través de un sueño. Usted un día soñó tener aquel juguete cuando era chiquita y se lo compraron, llegó Santa Claus y se lo llevó, ¿verdad? Y se le cumplió el sueño. Un día usted vio a un muchacho, se le quedó viendo y dijo: esto es cabal lo que Dios me recetó, ¿sí? Soñó con él, después se le volvió pesadilla, no sé, pero la cosa es que fue al principio un sueño, ¿verdad? Y se le cumplió ese sueño, ¿sí o no? Soñamos un día tener una casa, planificamos esa casa y para la gloria de Dios el sueño se llevó a cabo. Un día soñamos que el esposo nos iba a cambiar al fin el amueblado de sala y al fin se llegó el día, hermano, ¿verdad? O sea, todo va pasando a través de un sueño. Todo proyecto en la vida comienza así, con un sueño. Todos los negocios han comenzado así, con un sueño. La vida de nuestros hijos, cuando nosotros los tenemos en la mano, ¿no se convierte en un sueño? Cuando mi hijo crezca, este va a ser doctor, dice uno, ¿verdad? Y el pobre zapatero fue, ¿verdad? Pero bueno, comenzó con un sueño, ¿verdad? Todos empezamos en un proyecto así, soñando. Y soñar es parte importante del ser humano. La persona que no sueña no tiene vida. Pero fíjense que ¿cuánta gente sueña? La mayoría de gente soñamos o no soñamos. Aunque yo he oído a alguna gente que dice: fíjense que yo nunca he soñado. Ay, yo no creo. Que sea pesadillas ha tenido, pero algo ha soñado, ¿verdad? Uno siempre sueña. Y miren, eso es importante, ¿verdad? Tener esos sueños para alcanzarlos. Pero si yo me quedo en el sueño, pues qué bonito, soñé. Pero un sueño, para alcanzar lo que se hace, hay que luchar, hay que trabajar, hay que alcanzar ese sueño. Y eso no quiere decir que porque yo lo soñé se me va a hacer una realidad. No, yo tengo que luchar para alcanzar ese sueño. Entonces debemos no solamente en la vida soñar, sino también luchar por el sueño que nosotros queremos. Yo encontré un pensamiento que me gustó mucho y oiga cómo dice: el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, y ningún corazón sufrió jamás cuando fue en busca de sus sueños. Mire qué bonito. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, porque nosotros tenemos un sufrimiento, pero como me da miedo a sufrir, como me da miedo a pasar las penalidades, a pasar el trabajo, ¿qué hago yo? Me sobrecargo. En lugar de tener un peso, estoy teniendo ¿cuántos? 2 pesos. Me estoy sobrecargando. Entonces, nosotros debemos de sentir miedo porque vamos a sentir miedo, pero ¿se pueden hacer las cosas con miedo o no? Y si no, sí, se puede. Si no, mire por qué estoy predicando yo aquí. ¿Usted qué cree, que no me están temblando las canillas? No, dice la hermana. Claro que sí. Hay muchas cosas en la vida que nos han dado miedo. Cuando usted entró al altar no iba con miedo, ¿sí? Íbamos emocionadas y un montón de cosas, ¿verdad? Pero muchas cosas en la vida las hemos hecho con miedo. ¿Y se pueden hacer entonces las cosas con miedo? Lo que pasa es que uno logra vencer ese miedo, uno logra dominar el miedo, ¿sí? A veces el miedo es parte importante de la vida porque nos hace ser precavidos, pero cuando se pone aquellos miedos que se convierten en obstáculos y que no nos dejan avanzar, ese es el miedo que nosotros debemos de vencer, el miedo que me paraliza, como cuando el ladrón le dice, le pone una pistola, ¿verdad? Ese miedo, ¿qué te hace? Te paraliza. Ahí no le hagas nada, entrégale todo lo que el ladrón te diga, porque si no, no sale uno de ahí, ¿verdad? Entonces ese miedo es el que también nos sirve para tomar decisiones en la vida. Dice: y ningún corazón sufrió jamás cuando fue en busca de sus sueños. No se sufre, hermanos. Cuando uno va en busca de los sueños, es cierto que va a ser difícil alcanzarlos porque las cosas en la vida no se nos dan así de fácil. Nos van a costar,
vamos a luchar. Pero hay gente que comienza un proyecto, que comienza algo en la vida y como no le está saliendo como lo había planificado, de plano no oré suficiente, dice, ¿verdad? El Señor no es esto lo que quiere para mí. Y yo conozco gente que ha empezado 1, 2, 3, 4, 5 y cantidad de proyectos, solo los empiezan y jamás los terminan. Nunca los terminan. ¿Por qué? Porque creen que no oraron lo suficiente, porque creen que Dios no es lo que quiere. No, porque un sueño hay que lucharlo, hay que pelearlo, hay que alcanzarlo. Las cosas no van a salir así de rápido. Dice que ningún corazón ha sufrido en busca de contar un sueño. Nos va a costar, pero en esa búsqueda del sueño uno va encontrando su propia realización. ¿O no es bonito alcanzar un sueño? ¿Es bonito hablar de los sueños o no? De las pesadillas no, ¿verdad, hermanos? Pero de los sueños es bien bonito hablar. Yo no sé si alguna vez usted soñó con algo y lo dejó en el camino. A lo mejor por hacerse esposa, por ser madre, porque su papá y su mamá no querían lo mismo que usted quería y como ni modo, había que hacerle caso a mi papá y a mi mamá, frustré mi sueño y no lo alcancé. Nunca es tarde para alcanzar un sueño. Cuando uno quiere, cuando uno se lo propone, cuando uno divisa realmente el sueño y dice, lo voy a alcanzar. Pero ahora nosotros tenemos la ayuda ¿de quién? La ayuda de Dios para alcanzar nuestros sueños. Yo lo pregunto, ¿será que Dios comparte sus sueños? Sí, si los sueños son buenos o no. Cuando nosotros soñamos, soñamos para cosas buenas, para ser mejores personas, para crecer intelectualmente. Para eso soñamos, para mejorar. Entonces, ¿Dios quiere que el ser humano mejore o no? Dios también quiere esos sueños para nosotros. A veces las cosas que nosotros planificamos no son las que Dios quiere, pero eso no quiere decir que yo no tenga que planificar. Yo me voy a dar cuenta, porque cuando estamos cerca de la presencia de Dios, cuando nosotros somos personas orantes, Dios nos habla y nos confirma nuestros sueños. Aunque vayan costando alcanzarlos, pero Dios nos va confirmando entonces nuestros sueños. Vamos a olvidar entonces el pasado y vamos a hablar ahora de sueños, de metas. ¿Usted tiene para este año metas, proyectos, sueños? ¿Sí? ¿Y los va a alcanzar, hermana? ¿O de aquí a que se termine enero, que ya casi estamos terminando? Qué increíble esto. Increíble, ya se está terminando el mes de enero y yo siento que acabo de recoger Navidad. La acabo de poner y ya la recogí, ¿verdad? Miren qué tremendo. Bueno, pero vamos entonces a decir que sí tenemos sueños y que los vamos a alcanzar. Porque ya por esta época, algunos sueños ya se empezaron a quedar, hermanas. ¿Sí o no? Le voy a prometer a Dios que a partir del 2, no, del 3, yo hago ejercicios. ¿Cuántas dejaron ya de hacer? 15 días dura, ¿verdad? La dieta, todos los lunes es día de empezar dieta, hermanos. Todos los lunes. Y no alcanzamos, porque nosotros no nos fijamos realmente en nuestro sueño. Que tenemos capacidad para alcanzar lo que dice usted. Sí, hay capacidad de nosotros. Mire, nosotros sabemos soñar. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta? Voluntad para alcanzar el sueño. Porque nosotros planificamos bien bonito, soñamos bien bonito, pero a la hora de la hora vamos dándole 3 vueltas a la bicicleta estacionaria y así, estacionaria, bien puesto el nombre. Ahí pasa estacionada todo el año. Y nos habíamos prometido 20 minutos y a los 10, hermana, ya estamos tirando la toalla. Ay, no, con poquito que comiences y al fin y al cabo ya empecé, dice uno, ¿verdad? Se va dando uno esos plazos. Así no se alcanzan los sueños. El sueño hay que sudarlo, hay que lucharlo, hay que salir y conquistarlo, porque si no, no lo vamos a alcanzar. Y vamos a conocer a un personaje que nos va a enseñar que los sueños se pueden alcanzar. Que los sueños a veces nos toca que llorar, nos toca que pasar situaciones difíciles, pero que se alcanzan, sí. Vamos a irnos al libro de Génesis 37, 2, y dice la palabra del Señor así: José era un joven de 17 años que se dedicaba a cuidar las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bila y de Selfa, mujeres de su padre. José le contaba a su padre todo lo que se decía sobre la mala conducta de ellos. Israel quería a José más que a todos sus otros hijos, pues lo había tenido en su vejez y le había hecho una túnica con mangas.
Sus hermanos, viendo que José era el preferido de su padre, comenzaron a odiarlo, llegando hasta no querer conversar con él. Palabra de Dios. Dice que José era un muchacho de ¿cuántos años? 17 años. Ay, hermana, es que a los 17 sí se sueña, pero a los 50 y pico de años ya no sueña uno, dice, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Todavía se sueña. ¿Vieron ustedes la entrevista que sacaron en Prensa Libre? No es que yo tenga algo con la Prensa Libre hoy, pero hay que estar leyendo uno porque uno aprende de esas cosas. Este señor que está dirigiendo el IRTRA, recuérdenme el nombre, Castillo Sinibaldi. Yo me quedé impactada de la manera en que ese hombre ha construido su vida. Un hombre soñador. 20 años antes de que se construyera el IRTRA, que compraron ese terreno, él dijo que iba a sembrar ahí árboles y todos dijeron, ese hombre está loco. ¿Para qué quiere sembrar árboles entre estos cafetales? ¿Y qué va a poner aquí? Y todos lo hicieron porque ni modo, era el jefe, había que sembrar los árboles. A los 20 años nace ese complejo del IRTRA. Saben que los proyectos de él, él tiene ahorita 78 años, decía ahí en el periódico, y tiene proyectos para 20 años. Él ya no los va a ejecutar, pero los proyectos ya están ahí. Y nosotros no nos animamos a planificar un año, hermanas. Nosotros no miramos más allá del mes de enero, ¿sí? Febrero a saber porque no sé si va a estar viva, dice, ¿verdad? Nadie sabe, eso es cierto, es una realidad. Pero si nosotros no planificamos a futuro, no vamos a tener futuro. Las metas y los proyectos deben de ser a corto, mediano y largo plazo. Esos son los sueños, las metas que uno debe de fijarse en la vida para poder tener vida. Si no, cuando uno llega a ser anciano y no se ahorró, ¿qué pasó? Y no le pasan jubilación del IX, hermana, ¿qué va a pasar? No va a tener de qué vivir. Pero si usted hizo ahora le llaman bono de pensión, usted va ahorrando, ¿sí? Y entonces usted ya para cuando sea viejita, cuando uno sea viejito, uno tiene de dónde echar mano, ¿verdad? Y no ser una carga para los hijos, ¿sí? Entonces nosotros debemos de planificar. Este patojo a los 17 años, dice la palabra del Señor que era él consentido, era el preferido del papá, porque el papá Israel ya era grande, mire, y dijo voy a dar la probadita y metió gol, y entonces él estaba emocionado, todavía las polainas, dijo él, y por eso vivía enamorado de su hijo, estaba como preferido, él dice la palabra de Dios que era su hijo preferido. Eso no se debiera de dar, pero hermanas, en la vida real se da. Hay hijos preferidos, ¿verdad? Así es que, entre paréntesis, no deben de haber hijos preferidos porque causa problema. Es cierto que a unos hijos se le ponen más atención porque la necesidad del hijo es diferente, ¿verdad? Pero miren, dice que este muchacho soñaba, dice, era el preferido de su papá, él le hizo una túnica con mangas, o sea, le había dado un lugar preferencial dentro de la familia. Y los hermanos se habían dado cuenta. ¿Y qué había pasado con los hermanos? Lo empezaron a odiar. ¿Se imagina usted lo que significa vivir en un hogar donde no lo quieren a uno los hermanos? Ellos eran varios hermanos. Y dice, ni siquiera ya no le querían ni hablar. ¿Cómo va a creer usted que uno va a vivir dentro de un hogar donde hay una familia y hay hermanos y los hermanos no se hablan entre ellos? Debe de ser horrible. El ambiente en el que José se estaba criando era malo. No era un ambiente agradable, no era un ambiente en el que uno pudiera decir, puchica, este patojo lo tiene todo para salir adelante. Tenía el apoyo de su papá, tenía el consentimiento de su papá, pero alrededor de él estaba viviendo en medio del odio, de la envidia. A él no lo querían sus hermanos. Lo apartaban, lo hacían a un lado, no le hablaban, se iban a jugar fútbol y no lo invitaban, y como era el más chiquito no lo querían. Total, él estaba viviendo una situación difícil dentro de ese hogar. Pero dice la palabra del Señor, sigo en el 5, que tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo el sueño que tuve. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía en pie, mientras las de ustedes la rodeaban y se inclinaban ante la mía.
Sus hermanos le dijeron: ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Que tú nos vas a mandar? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Palabra de Dios. Dice que el muchacho empezó ¿a qué? A soñar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo José? Lo compartió con sus hermanos. Y cuando les contó el sueño, le dije: o sea que eso quiere decir que vos a nosotros nos vas a mandar. Qué bonito. Solo eso no faltaba, ¿verdad? El consentido. Y ahora sueña que nos va a mandar. ¿Qué pasó? Lo empezaron a odiar mucho más de lo que ya lo odiaban. Lo estaban odiando. A ese patojo lo estaban detestando. ¿Sabe que a veces cuando nosotros compartimos nuestros sueños nos los traen abajo? Solo a vos se te ocurre soñar esas cosas. No cabe duda que es un sueño, ¿verdad? Pesadilla se te va a convertir si la querés hacer realidad. Él compartió su sueño con sus hermanos y los hermanos no le creyeron. Los hermanos, al contrario, lo odiaron. Nosotros a veces también compartimos nuestros sueños y no nos creen. El mensaje aquí es: ¿se cuentan o no se cuentan los sueños? ¿Qué dice usted? Sí. Si eso no le afecta a usted porque la van a bajar, cuéntelos. Pero si usted cree que contando su sueño y alguien le va a decir que es una tontera, usted se va a desanimar, no lo cuente. Y hágalo usted sola, realícelo. Pero métase ese sueño en su corazón. Él lo compartió. Este muchacho le contó el sueño que él había tenido. Con el sueño que él estaba compartiendo, estaba haciendo que su casa todavía se desintegrara más, que a él lo odiaran mucho más. Y sin embargo, este muchacho, dice la palabra del Señor, no deja de soñar. Yo te pregunto, hermana, si nosotros tenemos problemas en nuestra casa, ¿será que ahí se necesita un sueño? Un hogar desintegrado, un hogar con problemas económicos, con enfermedad, con cualquier necesidad. ¿Será que necesita una persona que todavía sueñe dentro de esa casa? Cuando la casa se está cayendo, ¿será que es cuando más se necesita de alguien que sepa soñar? De alguien que todavía esté soñando en medio de la pesadilla que está viviendo. Se necesita esa persona que tenga el sueño de cambiar la vida. ¿Y sabe quién va a ser esa persona? A ver, ¿quién va a ser esa persona? Levante la mano. Qué poquitas levantaron la mano. ¿No quieren ser parte de ese sueño? ¿Ustedes no quieren ser la persona que Dios utilice como instrumento y levante la vida de su familia? ¿No quieren ser la persona que Dios la utilice y aunque no esté trabajando, hermanas? Porque a veces dice uno: pero como yo no trabajo, yo no aporto, yo no tengo ningún aporte económico en mi casa. Pero sabe que con sus palabras usted puede hacer mucho más. Se puede construir. Nosotros podemos levantar a nuestros esposos con las palabras que le digamos, pero si les hablamos de palabras de derrota, no vamos a ayudarlos en nada. A nuestros hijos, ¿podemos levantarlos o no? ¿Tiene sueños usted para sus hijos? ¿Sus hijos tienen sueños en la vida? Sí los tienen, por chiquitos que sean. El niño desde chiquito dice: mamá, yo quiero ser lustrador. Sí, porque ellos de chiquito lo que quieren ser son bomberos, policías, lustradores. Sí, pero tienen sueños. Yo recuerdo que mi papá me cuenta, mi esposo, es que es mi segundo papá, ¿verdad? Mi esposo soñó cuando era chiquito que él quería ser lustrador, fíjense su sueño. Bendito Dios que no se le cumplió. Pero vino mi suegra y le compró una caja de lustre. Y él iba a lustrar a todos los vecinos y le daban sus 5 leñas. Estaba realizado. Sí. Empezó su sueño. Y hubo una mamá que le apoyó en el sueño. Un sueño ilógico quizás, ¿verdad? Porque ¿quién quiere que su hijo sea un lustrador? Pero era un sueño. Era un niño que estaba empezando a soñar. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo su mamá? ¿Qué hizo mi suegra? Con eso le dijo: tus sueños se pueden realizar. Cúmplale los sueños. No todo, ¿verdad, hermano? Porque ahora los niños sueñan demasiado juguetes, demasiado caro, ¿verdad? Hay que saber. Pero sí hay que ayudar al hijo. Mamá, yo quiero tocar la guitarra. ¿Quién sabe si a René su mamá un día también lo ayudó con el teclado? No sabemos la historia de René. Amén, dice la hermana, ahí está. A lo mejor le compró allá un
un tecladito de aquellos chiquitos que vendía. Amén, dice la hermana. Ahí está. Ahora miren, René tocando para el Señor. Y René me levantó su disco, dice también ese fue un sueño. Todos tenemos sueños para alcanzarlos, hermanas, pero aprendamos. Este muchacho nos enseña que aunque lo desanimaron para su sueño, aunque le dijeron, aunque todas las palabras se le pusieron en contra de él, ese muchacho no paró de soñar. En el 9 dice, tuvo José todavía otro sueño que también se los contó. Me parecía que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió así: ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos debemos postrarnos ante ti? Con esto sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Palabra de Dios. En lugar de desanimarse, José, ¿qué hizo? Volvió a soñar. Vaya, miren, vamos a ver la dimensión. Primero dice que soñó con una gavilla, que la gavilla se levantaba y permanecía ¿cómo? De pie. Ese fue el primer sueño, una gavilla. ¿Usted sabe lo que es una gavilla? Son aquellas cosas del trigo que las levantan, ¿sí? Las amarran y las van poniendo en el camino. Esas son las gavillas. Pues él vio que esas gavillas, habían gavillas levantadas alrededor de él y le rendían culto a él. Él vio que esas gavillas estaban de pie. Después dice que vio el segundo sueño, el sol y la luna y 11 estrellas que son sus hermanos estaban postrados ante mí. Miren ese José. Primero soñó gavillas y ahora ¿qué sueña? El sol y la luna. Chicas, ¿iba en ascenso o en descenso? Los sueños deben de ser así. ¿Sí? Hay que caminar, hay que avanzar. Uno debe de soñar en grande. Lo que pasa es que tenemos miedo de soñar en grande. ¿Sabe cómo hablamos? Ay, Dios, ojalá me permitas para este año mi casita, mi carrito, un pichirulo ahí, aunque sea, mira, feíto, pero que jale, que me lleve y me trae. ¿Sí? Cuando se compra un celular, aunque sea un frijolito, dice uno, ¿verdad? Pero que yo tenga. Todo lo queremos pedir en falta, somos como, mire, modestos falsos. Usted no quiere una casa bonita, realmente, hermanos, ¿sí o no? Esto es porque no sueña con la casa bonita. Si cuando uno pide, cuando la boca del ser humano se abre y pide y confía en Dios, Dios escucha a su hijo. Dice el salmista, cuando yo oro, Dios inclina su oído para escuchar mi oración. ¿Tú le pediste una casita? Una casita. Yo recuerdo que cuando estábamos en la casa anterior que tenemos, solo habían 2 dormitorios y yo tengo hombre y mujer. Y entonces un día yo doblé las rodillas y le dije al Señor, Señor, mándanos exactamente lo que necesitamos para hacer un cuarto, para que Andrea y Juan Carlos ya tengan cuartos separados. Son hombre y mujer y tú sabes que yo no los puedo tener juntos. Hermanas, miren, y Juan Carlos yo les he compartido que él trabaja por comisión. La comisión de ese mes, cabalito para el cuarto. Qué tonta, dije yo, le hubiera pedido un poquito más, ahora no hay para comprar lo que necesito. Pues sí. Yo pedí justo solo para el cuarto, le dije yo, y no me acordé que había que comprarle muebles al cuarto. Pues, miren, pidámosle a Dios con confianza. No tampoco le voy a pedir yo porque yo quiero vivir como Saddam Hussein, ¿verdad? No, hermanas. Pero sí, pídale lo que usted quiera. Yo he oído testimonios cuando cuentan, yo le pedí al Señor un carro Toyota color no sé qué y el Señor me lo dio. Porque lo que nosotros pedimos, Dios no lo concede. Si es bueno para nosotros, Dios no lo va a conceder. Y yo pregunto, ¿una casa es buena o es mala? Necesitamos una casa. Entonces, animémonos a pedir. José empezó con gavillas, pero el segundo sueño, ya pasé las gavillas, dijo él. Ahora me voy al sol y la luna. Estaba soñando todavía más en grande. Mi esposo empezó con que quería ser lustrador y para la gloria de Dios, hoy es un asesor financiero, no se quedó en lustrador. Su sueño fue más allá y dentro de la empresa, dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida de iglesia, en el mundo donde nosotros nos movemos, siempre debemos de querer avanzar en la vida.
ser mejores. Hoy alcancé una meta, me voy a fijar otra, la voy a alcanzar, ¿sí? Porque si no hacemos eso, nos vamos a morir. Ese hombre de 78 años que les estaba hablando, Castillo Sinibaldi, sigue soñando. Y es un ser humano, ¿sí o no? Ay, es un ser humano que está soñando. Porque nosotros no podemos soñar. Ay, hermana, es que a mí ya se me pasó la edad de soñar. No, nunca se pasa la edad de soñar. Siempre hay edad para seguir soñando. Y fíjese que se le complicó la cosa a José. Porque primero, en el primer sueño, el papá no dijo nada. Pero en el segundo sueño hasta el papá se le vino encima. Miren lo que le dijo el papá. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Acaso quiere decir que yo y tu madre y tus hermanos nosotros debemos de postrarnos ante ti? No, José, ahora sí ya te mandaste, le dijo el papá, ¿verdad? Ahora sí ya te pasaste, José, que seas el consentido, pero esto es otra cosa, ¿verdad? O sea, se estaba complicando la vida con el sueño que él estaba soñando, el que tenía en su mente, pero no le importó. Él dice que siguió compartiendo su sueño y nosotros tenemos capacidad para creer. Vámonos a Romanos 12:3. 12:3. La gracia que Dios me ha dado me autoriza para decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se estimen demasiado, sino dentro de lo prudente, y cada cual sea consciente del lugar que Dios le ha señalado. Palabra de Dios. Oiga cómo dice San Pablo: no se estimen demasiado, sino que cada uno sea prudente dentro del lugar que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros tenemos capacidades, porque Dios a nosotros nos las ha dado. Somos capaces de soñar como somos capaces de alcanzar el sueño. No se estimen demasiado, dice. O sea, no crean que nosotros vamos a poderlo alcanzar porque nosotros somos los que podemos. Nosotros sabemos ahora que necesitamos la ayuda ¿de quién? De Dios. Entonces todos mis proyectos, todas mis metas, todos mis sueños, cuando yo los someto a la voluntad de Dios, ¿van a salir o no van a salir? Porque Dios me va a confirmar ese sueño, porque Dios me va a confirmar esa meta. ¿Usted cree que Dios confirma o no? Dios confirma. ¿Dios habla? Sí, Dios se manifiesta. Nosotros tenemos un Dios que se sigue manifestando. Una palabra más a la Biblia, ya no le vamos a poner ni una coma, porque eso ya está hecho. Ya lo que Dios nos quería decir a través de su palabra está dicho y hecho. Ahí ya no vamos a agregar nada. Pero eso no quiere decir que Dios no se siga manifestando. ¿Usted alguna vez ha leído un libro que diga: este libro me impactó y me dejó una gran enseñanza? La inteligencia al hombre, ¿quién se la da? Dios sigue utilizando al ser humano para salir adelante el ser humano. Los ángeles en la tierra somos nosotros mismos. Entonces nosotros estamos aquí y ocupamos un lugar, no estamos de más. Si nosotros hemos venido a este mundo, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Dios quiere que nosotros planifiquemos, pero que le presentemos esos planes a Dios para que Él nos los confirme. No nos estimemos demasiado, pero sí creamos que somos capaces de alcanzar los sueños, porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces, el querer y el hacer, ¿quién lo da? Dios. El querer y el hacer vienen de Dios, la misma palabra lo dice. Entonces, lo que yo quiero, si es bueno para mí, también Dios lo quiere, y Dios ha puesto ese deseo de querer en mi corazón y me da también la voluntad y la capacidad para alcanzar ese sueño. Y eso es lo que tenemos que tener presente en nuestra meta. Nosotros debemos de alcanzar nuestras metas porque Dios a nosotros nos ha dado esa capacidad. José lo entendió muy bien. Mi gavilla permanecerá de pie. Pase lo que pase, dijo José. Me pase lo que pase, mi gavilla, ¿cómo va a permanecer? ¿Y será que a José le tocó que pasar situaciones difíciles? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Si José le tocó que pasar por esclavo, por prisionero, antes de llegar a ministro, ¿sí o no? ¿Y qué? Cuando fue esclavo, fue el mejor esclavo. Cuando fue prisionero, fue el mejor prisionero. ¿Hubo tentación para José?
Si una de 90, 60, 90 se le puso al frente, se le desnudó y le dijo, aquí estoy, papaíto, y el pobre salió corriendo, porque eso no era la voluntad de Dios. Sabía, conocía, era un patojo de 17 años que conocía cuál era la voluntad de Dios. Y aunque la tentación se le presentara en el sueño más hermoso del hombre, ¿sí o no, René? Una de 90, 60, 90. Pero él sabía parar cuando no podía seguir, cuando eso no era la voluntad de Dios. Y entonces, mire, este muchacho, todo lo que realizó, si hubiera caído como cuando lo compraron como esclavo, si este muchacho no hubiera permanecido con su gavía de pie, hubiera dicho, ¡ay! ¿Y la gavía de pie dónde está aquí como esclavo? Y hubiera lamentado que estaba como esclavo, que sus propios hermanos lo habían vendido, hubiera alcanzado algo. No hubiera llegado a ministro, pero él se fajó como esclavo, se destacó. ¿Quién se destaca como esclavo, hermanos? Vaya, ahí donde nosotros nos estamos moviendo, aunque el ambiente no sea el más adecuado, uno puede destacar. El Hijo de Dios sabe destacar, pero el Hijo de Dios también es trabajador. El Hijo de Dios hace lo que tiene que hacer y todavía lo hace mejor. No da solo lo que le pagan, sino todavía da más de lo que le pagan. Porque así es como se destaca uno, haciendo un poquito más de lo que uno tiene que hacer cada día. Y esa es la manera en la que José se destacó y llegó de esclavo, de prisionero, llegó a ser un ministro. Arriba de él solo estaba el rey y después de él, ¿quién era? Él, José. Y sabe que estaba en un país extranjero, como quien dice se fue a Estados Unidos y ahorita está Obama en el puesto y quitemos al vicepresidente y póngase usted. Así estaba, así, en un país extranjero. Decían hoy en las entrevistas, le preguntaban a una persona, ¿usted cree que alguna vez algún latino va a llegar a ser presidente de Estados Unidos? Y él contestó, sí, va a llegar un latino a ser presidente. ¿Qué dice usted? Sí, somos capaces porque Dios nos ha capacitado para alcanzar nuestros sueños. Y entonces, mire, parte de nuestros sueños debemos de entender que cuando nosotros estamos en la vida, la cizaña y el trigo crecen juntos, ¿sí o no? La cizaña y el trigo van a crecer juntos, pero yo voy a tener que saber distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y muchas veces me va a tocar que vivir junto con la cizaña, porque si se arranca la cizaña, también se viene el trigo. Pero yo voy a ir haciendo mi propio camino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay excusas para crecer, que no hay excusas para alcanzar los sueños. Este muchacho creció entre cizaña y entre trigo, y nosotros debemos de aprender que se puede crecer de esa manera y alcanzar el éxito. Ahora no podemos venir y decir, es que si yo hubiera tenido a mi papá, es que si mi papá no hubiera dejado a mi mamá, es que si mi mamá hubiera estado conmigo, es que si mi esposo fuera el otro. No hay excusas, hermano, no hay excusas, porque la cizaña y el trigo crecen juntas. A la final se separa el trigo de la cizaña, pero es uno el que decide separarlo, es uno el que decide construir su propia vida. San Pablo en Filipenses 4, 12, 13, mire cómo dice, del 12 al 13. Sé pasar privaciones como vivir en la abundancia. Estoy entrenado para cualquier momento o situación, estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Palabra de Dios. Oiga, qué bonito. Sé vivir en la abundancia como en la escasez. Hay que aprender a vivir porque la situación del ser humano cambia. Dice la palabra del Señor que Dios nos puede hacer ricos en un minuto y pobres en un segundo. Entonces la situación del ser humano es cambiante. Entonces nosotros debemos de aprender a vivir en la situación en que estamos. Pero eso no quiere decir que yo estoy derrotado. Eso no quiere decir que a mí la vida ya me derrotó. Eso quiere decir que yo estoy en lucha, que yo tengo que luchar. Hay un anuncio por ahí que dice, uno de la Toyota, que dice, yo sí sé lo que tengo, dice el de él, porque están anunciando el carro, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿y usted? ¿Usted sabe lo que tiene? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es capaz de hacer?
Usted sabe lo que son capaces sus hijos de alcanzar. Usted sabe lo que su esposo es capaz de alcanzar. ¿Sabe qué necesitamos? Vírgenes Marías, mamás Marías que provoquen milagros. Mamá María provocó el primer milagro de Jesús. Pero mujer, ¿cómo se te ocurre si todavía no ha llegado la hora? Mamá María le dijo a los miren, te está hablando, pero no le hagan caso, hagan todo lo que les diga. Y no le quedó a Jesús otra, ay, mi mamá, está mi mamá, sí que de una vez, ¿verdad? No le ha dicho a su hijo así, lo hace. Y después llega, gracias mamá, ¿viste? Gracias. Cuando los hijos crecen, se hacen papas porque hasta entonces le van a dar las gracias. Antes no, hermano, hoy no lo entienden a uno. Cuando uno de hijo se hace papá y mamá, comprende, empieza a comprender al papá y a la mamá. Y entonces le toca a uno que regresar con la cola entre las piernas y decirle, mamá, papá, gracias por todas las reglas aquellas que me pusiste, ¿oíste? Porque me pedías estar a las 10 de la noche aquí, o me pedías a las 12, yo era la Cenicienta, pero me sirvió, mamá. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Hay cosas que no se entienden sino conforme van pasando los años, ¿verdad? Conforme se van pasando los años. Pero nosotros debemos de ser entonces esas personas que debemos ayudar a crecer a nuestros hijos, nosotras mismas en nuestros sueños. No te sientas de menos, hermana. Pero hermana, pero si yo solo en la casa estoy, yo ama de casa soy, yo que voy a poder propiciar ahí. ¿Crees que tienes un trabajo ahí dentro de tu casa? Sí, fíjense hermanos que la cabeza de la casa, ¿quién es? La mamá. Aquí hay que empezar a dar ¿quién es la cabeza de casa? Ay, hermana, dilo porque solo tú lo sabes. El esposo. El esposo, hermanas, ¿qué les pasa? La cabeza de casa en el orden divino es el esposo y no se lo podemos quitar. Si nosotros no respetamos ese orden, las cosas no van a salir bien en la casa. Hermana, le pese a quien le pese, hoy te lo vengo a decir, tu cabeza es tu marido, sea quien sea, ese es. Pero ¿sabe una cosa? ¿Y qué hace una cabeza sin cuerpo? No camina, no tiene manos, no siente. Nosotros somos el cuerpo, no. Él será la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Somos un complemento, hermanos. Necesitan de nosotros. Aunque estemos dentro de la casa, nosotros podemos hacer muchas cosas dentro del. No te sientas frustrada porque estás en tu casa. Yo he oído mujeres que dicen, ay Dios, es que si yo me hubiera realizado como profesional, pero como me quedé en mi casa, te vas a seguir quedando. Si yo hubiera sido ahorita secretaria de gerencia fuera ya, si todas mis compañeras más tontitas que yo alcanzaron puestos, yo hubiera llegado a gerente general. Pero no pasó, hermana. Y si te vas a quedar en ese pasado, tampoco vas a hacer que tu familia prospere. Tampoco vas a recibir la bendición que Dios tiene para ti. No vas a desempeñar el papel que Dios quiere que tú desempeñes dentro de ese hogar, porque Dios permitió que te quedaras de ese hogar para que tú fueras la bendición ahí, para que tú fueras la persona que anime, que impulse a los otros a alcanzar sus sueños. Eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer. Impulsar mis propios sueños, saber de qué soy capaz yo de hacer, porque muchas personas no creen que somos capaces, uno mismo no se cree capaz de qué es, por eso son buenas las penas, las necesidades, porque entonces es cuando sale la casta de quien realmente nosotros somos, porque a la hora de la necesidad, con necesidad, uno hace lo que sea, y uno dice, nunca me imaginé que yo iba a ser capaz de hacer esto. ¿Por qué lo hiciste? Porque había una necesidad. Entonces, ¿cómo hay que ver las necesidades? Como oportunidades. Hermanas, yo le pregunto, ¿usted cree que se saborearía la riqueza sin haber pasado por la pobreza? ¿Se sabría cuándo uno está enfermo sin haber tenido salud? ¿Se sabría cuál es la alegría sin haber pasado por la tristeza? ¿Sabríamos reír si antes no hemos llorado? Vaya, entonces, nos toca que pasar todo eso. Cuando yo diga, he alcanzado mi triunfo, es porque ya tuve fracasos allá atrás. Ya pasé por eso. Ya hubo fracasos y ahora estoy en el éxito. Lo alcancé en la victoria. Pero porque ya pasé un fracaso. Si no, yo no puedo saborear. Aquel que nunca ha experimentado la pobreza no entiende lo que es una pobreza, lo que no es tener que comer en la mesa. Hay que pasar por todo eso. ¿Y eso qué nos hace ser?
mejores personas o no. ¿Dónde se aprende más? En la necesidad, en el problema. Ahí es donde nosotros aprendemos más en la vida. Entonces, empecemos a pensar en grande. Pensemos en grande, porque Dios quiere cosas grandes. No sueñes poquito, no sueñes en chiquito. Sueña tú en grande y el Señor va a ir bendiciendo. José incluye a sus hermanos en el sueño, pero ellos no quieren avanzar. Hay mucha gente que le vas a compartir los sueños, pero no van a querer avanzar. ¿Y tú? ¿Vas a querer avanzar en la vida? Sí, vamos a avanzar. Cuando nosotros queremos recibir algo de Dios, ¿cómo lo decimos? Cuando alguien me dice, cuando estaban orando por mí, aquí me dieron tantas cosas tan lindas, que yo solo repetía, amén, amén, amén. Cuando uno quiere recibir algo, ¿sí o no? Cuando queremos recibir las cosas de Dios, se pronuncia esa palabra, amén. Así sea, que eso es lo que significa, amén. Cuando tú empieces a recibir tus sueños, diles al Señor, amén, que así sea, que así se realicen. Como dijo Mamá María, hágase en mí según tu palabra, que así sea, el amén. Cuando tú no quieras recibir algo, dilo, lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Eso no es para mí. Cuando venga una enfermedad, dile, yo la rechazo en el nombre de Jesús. Cuando venga la dificultad, dile, esto no viene de Dios. Y lo que es de Dios, lo que no es de Dios, no me pertenece, porque yo soy hija de Dios. Y lo que Dios a mí me da bueno. Por lo tanto, lo rechazo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Ese nombre tiene poder? Tiene poder. Entonces nosotros podemos rechazar aquello que nosotros no queremos. Quiero compartir con ustedes parte de mis sueños de este año. Yo les compartía que había empezado a estudiar teología, me pararon la carrera porque ya no la sacó la universidad y este año la vuelve a reabrir. Estoy inscrita en la U. Y dice, mi hija me llamaba y estaba con su amigo y le, mamá, ¿ya te inscribiste? Y hablándome de la inscripción y todo, ¿eh? Y cuando colgó le dice el amigo a Andrea, ¿y su mamá estudia? Sí, mi mamá estudia, le dice, está yendo a la U. ¡Hala, qué busa ella, verdad! ¿Y cuántos años tiene, pues? Siempre podemos alcanzar nuestros sueños. ¿Sabe que yo frustré mi profesión de la universidad? Yo no la terminé. Y era algo que me lo reproché toda mi vida. Yo dije, qué tontera. Lo pude haber hecho, yo sé que lo pude haber hecho, pero lo dejé. ¿Por qué? ¿Para qué dar explicaciones? Se quedó. Pero ahora tengo la oportunidad de retomarlo y ahora lo estoy haciendo, ¿verdad? Y fíjense que cuando llegué, porque para poder seguirme así, me tenían que hacer una entrevista y la licenciada que me entrevista me dice, bueno, entonces mira, Ileana, en 3 años estás saliendo en la licenciatura, 2 años más y vas a tener el posgrado y no sé cuántos años más y sales como doctora. Y yo me le quedo viendo, si yo estoy contando que voy a salir de 50 y pico de años, le digo, y usted ya me está hablando de posgrado, doctora. Ay, no, mejor vamos despacio, le dije, voy a sacar una cosa primero, no me atormente con tanto, ¿verdad? Pero son los sueños. Hay gente que lo anima a uno. Si no lo animan a uno a un doctorado, uno nunca se anima, porque no hay alguien que lo anime en la vida. Seamos nosotros los instrumentos que animan entonces en nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque usted es la persona que se está sentando aquí. Es usted la que está recibiendo palabra de Dios. Es usted la que está recibiendo esa fortaleza que viene de Dios. Es usted la que sabe que el Espíritu Santo actúa dentro de usted. Es usted la que sabe que es capaz de alcanzarlo, porque hubo alguien aquí que con palabra de Dios se lo dijo. Porque lo tomamos a ejemplo de José, un muchacho de 17 años que soñó, que empezó soñando desde joven, para que cuando ya fuera una persona adulta llegara a ser ministro. Oiga, qué cosa más hermosa. Si nosotros no planificamos, nunca vamos a llegar a alcanzar absolutamente nada en la vida. Entonces, sigamos soñando. A veces, hermanos, pareciera que nosotros vivimos en el país del nunca jamás. ¿Usted conoce el país de nunca jamás? ¿Usted vio la película de Peter Pan? ¿Sí? Así se llamaba el país donde estaba Peter Pan. Nunca jamás, nunca sueñan, jamás van a alcanzar nada, hermanos. ¿Sí? Eso así es. ¿Quiere seguir viviendo en el país de nunca jamás? Mire, la película está bonita, pero para vivir una historia así en un país de nunca se sueña y jamás se alcanza nada. Es que, hermana, yo le juro
que si ahorita mismo rifaran una paliza, esa sí me la saco yo, fíjese. Pero y un premio de la lotería, eso no me saco yo. No, la paliza te la vas a sacar cuando salgas de aquí, hermana. Ya te van a asaltar y te van a dar una buena paliza. Si es lo que estamos proclamando con nuestra boca. No sabemos hablar. Hay que aprender a hablar con bendición en la boca. Bendiga su trabajo, el trabajo que usted hace con sus manos. Bendiga el trabajo de su esposo, el estudio de sus hijos. Ya empezamos el año, de una vez te lo advierto. Desde el primer día te voy a estar viendo. Y si vos no cumplís, empieza y todos los castigos que va a recibir. A la primera te quito el Nintendo, a la segunda te quito la tele, a la tercera no salís a jugar fútbol. Total, el niño llega a la 10ª que ni se la había planificado, hermano, porque usted le dijo todo lo malo que le va a pasar. Anímelo. Mijo, estamos empezando un nuevo año. Mira qué chileros te quedaron los cuadernos. Mira, yo te voy a ayudar, me voy a sentar cuando vos necesites, decime. Ya sé manejar el internet, mijo, ahora te ayudo a buscar. ¿Ya saben manejar el internet? ¿Sí? Sí, unas dicen sí, otras dicen no. ¡Aprenda! Es bonito. Y hay cosas interesantes que uno puede aprender ahí. Pero mi mamá, un celular, solo apacha el verde y el rojo y no sabía hacer nada más que eso. Demasiada tecnología para mí, mijo, dice, ¿verdad? Dios mío. Y cargan unos celulares, miren, chileros. Sí, les voy a sacar el mío para que vean. Mire, tiene lucecitas. ¡Ay, qué bonito! Ahí está la foto de mi familia. Pero ¿para qué nos sirve? Mamá, llama uno a la casa. Mira, haceme un favor, ahí tengo la agenda, el librito negro, hombre. Nunca encontrás nada cuando te lo pido. Ahí en la S dice Soto María Mercedes. ¿Qué nombre? Que decime el número. Mamá, ¿y por qué no lo metes a tu teléfono? Porque yo no puedo manejar esas cosas, decímelo ya. No queremos aprender absolutamente nada. ¿Eso es parte de soñar o no? Eso se llama progreso. Nos tenemos que meter, el internet es una realidad, el celular es una realidad. Nos tenemos que empezar a meter a todo eso. Eso es parte de lo que Dios quiere, que agarremos las cosas que son buenas y que nos alivianan la vida. Miren, si no fueran por ese bendito teléfono, a René nunca lo encontramos en su casa. Gracias a Dios que tiene celular, si no, ¿cómo lo localizamos? ¿Sí? Es más fácil que me lo encuentre yo en uno de estos eventos que lo localice yo en su casa y nunca está. Entonces, miren, es importante. Son cosas buenas que nosotros debemos de ir aprendiendo. Mire, toda historia que comienza con Dios tiene un final feliz. Oiga esto, toda historia que comienza con Dios tiene un final feliz. Yo le pregunto, la historia de su vida, ¿está saboreando la felicidad usted? Porque si no le está saboreando, hermana, no se aflija. Es que la historia todavía no ha terminado. Es que ese proyecto todavía no se ha alcanzado. Es que ese sueño todavía le falta un poco. Pero cuando lo alcance, ¿cómo va a ser? Feliz. Porque todos los cuentos con Dios tienen un final feliz. Eso es una realidad. Si todavía no lo he experimentado, es porque todavía nos está faltando un poquitito más. Oiga, ¿cómo le puso? En Génesis 41, Génesis 41, 51. Oiga, José, mire qué atinado fue José. Tuvo 2 hijos. Al primer niño lo llamó Manasés, o sea, he olvidado, pues se decía, Dios me ha hecho olvidar mi pena y a la familia de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, o sea, he fructificado, pues decía, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Palabra de Dios. Manasés, el primero que quiere decir, he olvidado. Ya lo pasado, pasado. Lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, ¿verdad? Ya pasó, hermano. Sí, ya pasó. Ya no hay más nada ahí que hacer. Bueno, entonces hagamos nuestro Manasés. ¿Y qué te dejó el año nuevo? El año pasado. Cosas buenas y cosas malas. Pero al final y al cabo es mi pasado. ¿Puedo deshacerme de mi pasado? No. ¿Cómo voy a empezar a ver a mi pasado? Las cosas buenas, gloria a Dios. Y las cosas que a mi parecer no son buenas, entre comillas, porque todo es bueno para el ser humano, a los ojos de Dios, eso me hace que hoy en día no me cometa los errores que yo cometí en el pasado. Entonces, mi pasado es parte importante de mi vida. Pero pasó,
ahí ya no puedo arreglar nada. Entonces voy a hacer mi Manasés, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Isaías, cosas nuevas voy a hacer. Olvídate del pasado, porque ahora voy a hacer cosas para este año. Hay cosas nuevas, si tú lo quieres. ¿Que va a haber problema? ¿Hay recesión o no hay recesión? Y les va a tocar a ustedes que vivirla. Nos va a tocar que vivirla. ¿Qué dicen ustedes? Ay, qué bueno, porque en algunas comunidades me habían dicho, no, dice. Digo yo, ¿y dónde viven? Sí, nos va a tocar que vivirla. Pero nosotros tenemos una esperanza. Nuestra fe está puesta en un Dios que es más poderoso que el que está con aquellos que están en el mundo. Nuestro Dios tiene poder. Aprendamos, vamos a hacer nuestro Manasés para alcanzar nuestro Efraín. ¿Qué quiere decir Efraín? He fructificado. Este año va a ser un año de fructificar. Dígalo usted con su boca, voy a fructificar. Dígalo, voy a fructificar. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser bueno el año. ¿Que no van a haber problemas? Van a haber problemas. Pero estoy capacitada para salir adelante. Voy a fructificar. En medio de la necesidad es cuando más frutos se dan. ¿Sabe usted eso? Es cuando mejor nos va, porque no nos podemos distraer, no nos podemos dormir, no nos podemos quedar, porque entonces nos hundimos. Y entonces es cuando nosotros hacemos nuestro Efraín y empezamos a fructificar y a ver todo lo bueno que somos capaces de hacer. Este año va a ser un año de bendición. Declarémoslo para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra patria Guatemala. ¿Sabe que después de una recesión se viene un crecimiento económico increíble? ¿Tenemos que pasar la recesión o no? Jesús, para resucitar, ¿qué hizo? Que él, ahí está, pasó por la cruz, murió y después, hermanas, no hay cristianos sin cruz. ¿Aquí hay alguna cristiana que levante la mano? Cristiana es porque creemos en Cristo, no porque somos evangélicas hoy. Sí, todo el que cree en Cristo es cristiano. Entonces todas las que estamos aquí vamos a tener que pasar por cruz para poder llegar a la resurrección. No tenga miedo, luchemos. Dios está con nosotros. Esfuérzate y sé valiente, que yo, el Señor, tu Dios, estaré con ustedes hasta donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo y valentía para este año. Y la promesa de Dios, yo voy a estar contigo en todo lo que tú hagas. Ahí va a estar el Señor con nosotros, en todo lo que nosotros hagamos en esta vida. Entonces, hermana, solo pidámosle al Señor que nos bendiga cada uno de nuestros sueños. Que seamos como José, un joven que supo soñar, pero no solo se quedó en soñar, sino un joven que alcanzó sus sueños, un joven que se dijo a sí mismo, mi Gavía, pase lo que pase, va a permanecer de pie. Mi Gavía no se agacha. ¿Va a venir la tormenta? Sí, va a venir, pero mi Gavía va a permanecer de pie. Llegarán problemas familiares, pero mi Gavía permanecerá. Tal vez llegarán los problemas económicos, pero mi Gavía permanecerá. Hablarán de mi iglesia, pero mi iglesia permanecerá. El Hijo de Dios, ¿cómo permanece? Aunque me caiga, yo me levanto, porque mi Gavía permanece de pie. Ese es el sueño que usted y yo traemos para este año. Permanecer firmes en lo que Dios nos ha dado. Permanecer firmes en la perseverancia, porque necesitamos gasolina. Si no nos venimos a llenar todos los jueves aquí, nos vamos a quedar sin gasolina. Y el enemigo, somos presa fácil para el enemigo. Recuérdese, anda como león rugiente que solo quiere matar y devorar. A la primera que te descuides, te devora, te destruye. No te descuides. La Gavía tiene que permanecer de pie, ¿sí? En el nombre de Jesús. Amén. Dele fuertes palmas al Señor. Déselas fuertes, porque la Gavía del Hijo de Dios va a permanecer de pie. Porque nuestros sueños, nuestras metas y nuestras ambiciones van a llegar a alcanzarse. ¿Y sabe qué es lo más lindo y lo más hermoso? Que dice el Señor en su palabra: mis proyectos son superiores a los tuyos. Si tú hoy tienes sueños grandes,
Dios tiene sueños mucho más grandes que los que tú has planificado para tu vida. Las cosas te van a salir mucho mejor de lo que has planificado, porque Dios está bendiciendo tu vida para aquel que la crea, para aquella que se lo crea y que lo acepte hoy la palabra en su corazón, porque la palabra de Dios se hace vida cuando uno cree en ella, cuando uno la lleva a la práctica en la vida. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Escucha esta alabanza. Llegué a este lugar con deseos de aprender en mi vida poder cambiar. Sueños que tuve ayer, metas por realizar, aunque llegue a su etapa final. Y si algo yo aprendí, Jesús es mi meta final. Esto es más un sentimiento intelectual. Te seguiré, oh Señor, te amaré con todo mi corazón, hasta decir como tu siervo Pablo, la carrera he acabado y la victoria ya la he ganado. Y la victoria ya la he ganado, Señor, porque tú eres mi meta final. Dígaselo al Señor. Tú eres mi meta final. Esta mañana, Señor, vengo delante de ti agradecida, Padre, por todo un año 2008. Un año, Señor, que ha quedado atrás. Un año que no puedo arrancar de mi vida, porque es parte de lo que hoy, el día de hoy, la persona que soy, gracias a ese pasado, Señor. Yo bendigo ese año. Pero, Padre, esta mañana venimos, Señor, iniciando una vez más un año de comunidad. Queremos esta mañana, como miembros de esta comunidad, como hijos tuyos, como parte de esta iglesia católica, como miembros de una sociedad que nos necesita, como miembros de una familia que reclama a una mujer soñadora que sepa alcanzar, traer nuestros sueños, nuestras metas a tus pies, Señor. Piense todo eso que usted ha planificado y dígale al Señor: tú conoces cuáles son mis proyectos para este año, Padre. Tú sabes cuáles son, mi Señor, y esta mañana vengo a ponerlos a tus pies. Y te pido en el nombre de Jesús que tú me los confirmes, Padre, porque tú sabes que el anhelo más grande de mi corazón, Señor, es hacer tu voluntad. Esto es lo que yo considero que es bueno para mi vida, para mi familia. Pero yo sé, Padre, que tú me lo irás confirmando. Te pido, Señor, valor, valentía para alcanzar los sueños. Porque cuando las cosas se vayan poniendo difíciles, Señor, cuando las cosas se vayan complicando para alcanzar el sueño, no me quiero desanimar, Padre. Quiero permanecer. Mi gavilla tiene que permanecer de pie. Si me toca que vivir como esclavo, si me toca que vivir como prisionero, yo sé que un día voy a alcanzar el puesto de ministro, Señor. Mi sueño, el sueño que hoy te estoy presentando. Sé que no voy a dejar de pasar por todo eso. Y no es fácil, Padre. Como seres humanos, no es fácil. Pero yo te pido que tú nos ayudes. Hermana, que estás aquí, y a lo mejor te estás diciendo: pero yo no tengo sueños. Pero yo no sé qué planes, yo no sé qué proyectos ponerle a Dios. Pídele sabiduría. Señor, dame sabiduría. A lo mejor me he creído tan poca cosa, Señor. A lo mejor, Padre, mi autoestima está tan baja, Señor, que no he planificado nada para este año.
A lo mejor considero que estar en la casa, eso no me destaca en nada. Ahí en casa no puedo tener yo proyectos, sueños. Oh Dios, llega al corazón de estas mujeres que están sintiendo que no pueden alcanzar, que no tienen ni siquiera un sueño por alcanzar. Hoy en el nombre de Jesús te estamos clamando por ellas, Señor, para que tú les ayudes. Pero dile a Dios esta mañana: sé que tengo una vida espiritual y una vida material. Padre, yo quiero cuidar también mi vida espiritual, porque lo que tú me das, Señor, nadie me lo puede dar. Porque permanecer en tu camino no es cosa fácil, Padre. Que me falte todo en la vida, Señor. Me puede faltar todo en esta vida, pero nunca, Padre, nunca, Padre, que me falte tu presencia. Porque si no, mi vida perdería el rumbo, Señor. Porque si no, Señor, ¿qué sería de mí? Tú sabes que a lo mejor no soy la mejor hija. Quizás soy la más desobediente. Quizás soy aquella que te da tantas promesas, Señor, y te fallo tan rápido, mi Dios. Pero yo no necesito ponerme máscaras delante de ti. Yo no necesito ser otra persona para que tú me ayudes. Soy yo, Señor, la que necesita más ayuda. Soy yo, Señor, la que no me atrevo a caminar y por eso te pido ayuda. Soy yo, Señor, que cuando cae me cuesta demasiado levantarme, Padre. Por eso quiero poner mi vida hoy a tus pies. Quiero esconder mi vida en tus llagas, Señor. Quiero tener la valentía que tú tuviste, Jesús. La valentía que tuvo mamá María de aceptar un plan que ni siquiera lo comprendió, pero que lo aceptó porque venía de ti. Esta mañana yo quiero que el Espíritu de Dios me ayude a aceptar tus planes, tus proyectos. Me ayude a aceptarme como la persona que yo soy, con mis cualidades y con mis defectos. No soy perfecta, Señor, pero tampoco soy inútil. Dígalo, no soy inútil. Soy capaz de conquistar. Soy capaz de luchar, hermana. Eres capaz. No importa la edad que tú tengas. No importa que ya estés sola. No importa que no tengas educación. No importa que no haya un título colgado ahí en tu casa. Dios ha revelado estas cosas sencillas para que los sencillos y humildes las entiendan, para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Solo aquel que se humilla delante de la presencia de Dios, Dios puede hacer cosas grandes con él, con ella. Dile al Señor: no tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy yo, Señor. Aquí está mi corazón. Te lo entrego esta mañana, para que tu Padre realices la obra, esa obra de amor que tú tienes a través de mí. Bendito seas, Dios de gloria. En mi vida estaba solo, no tenía ni un amor. Buscaba a quien me amara, escuchara mi dolor. De pronto apareciste, salvavidas en alta mar, y me dijiste: amiga, yo te quiero escuchar. Desde aquel día, Señor, en mi mente estás tú, Jesús. Tú me diste compañía, fuiste mi primera alegría. Hoy comprendo que mi vida... Yo sé que tú eres un Padre que siempre está atento a nuestras necesidades. Por eso esta mañana, Padre bendito,
venimos a presentarte nuestras necesidades. Aquí, Señor, están nuestro corazón, aquello que a lo mejor está afectando, aquello, Señor, que está cristalizando de dolor mi corazón. Hoy quiero entregártelo, Padre, confiando que tú vas a hacer cosas grandes, porque tú las puedes hacer, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Sé que tú eres mi compañía en este caminar, pero mientras el momento llega, Señor, de regalarme el milagro, dame la capacidad de permanecer firme. Dame la valentía y la fortaleza, Señor, de no desmayar. Y que en medio de este problema, de esta necesidad, de esta enfermedad, pueda descubrir tu rostro. Que en medio de todo esto, Señor, nos podamos encontrar cara a cara contigo. Porque es lo más hermoso y lo más maravilloso que me puede suceder. Nunca escondas tu rostro de mí, Señor. Nunca escondas tu rostro, Padre. Porque en verdad, Señor, es un año que está empezando. Hay tantas habladurías allá afuera, Padre. A lo mejor estás viviendo ya una situación difícil, hermano. Y este año no lo has empezado bien. Este año a lo mejor lo has empezado entre llanto, entre miedo, entre dolor y angustia. Pero oye, sigue soñando. No pares de soñar, hermana, porque tu familia cuenta contigo, porque tu familia necesita a alguien que sea capaz todavía de soñar. Sigue soñando, hermana, porque eres tú el instrumento que Dios quiere utilizar para llevar bendición. No te desanimes aunque el mundo te quiera desanimar, aunque crea que tu sueño es un sueño loco. Solo lucha por ese sueño y alcánzalo, porque Dios, porque tu Padre está a tu lado soñando junto contigo. Porque cuando tú te caigas va a haber una mano que te va a levantar y te va a sostener firme. Sigue soñando, hermana, porque tus hijos necesitan una madre soñadora, una madre que sea capaz de provocar milagros en ellos. Porque tus hijos necesitan tus manos fuertes, no temblorosas. Porque tus hijos necesitan piernas firmes que se sepan sostener cuando la tormenta llegue. Porque tu casa está necesitando, hermano, una palabra de poder que tú la puedes transmitir al salir de este lugar. Porque la palabra de Dios tiene poder. Sigue soñando, porque tienes un esposo allá afuera que está luchando por llevar ese sustento diario, y a lo mejor hoy no lo tiene, hermana, y está sufriendo allá afuera y no sabe cómo va a enfrentar esa situación. Solo ora por él. Pídele al Señor que bendiga todo su trabajo, hermana, y agradece cada mes cuando ese varón se presente y te entregue el gasto del mes. Dale las gracias. Aprendamos a ser agradecidas, y vas a ver cómo las bendiciones se van a ir colmando, y vas a ver cómo aquellos varones de corazones duros van a ir cambiando. Tu casa necesita una mujer que siga soñando que todo esto que estamos pidiendo se va a realizar un día. No te desmayes, por favor, hermana, porque sabes, nuestro Padre sigue confiando en nosotros. Tu Padre sigue confiando en ti, hermana. Sigue creyendo que tú eres capaz de alcanzar tus metas, de alcanzar tus sueños. Y un día, como el gavillero, vas a regresar entre gozo y alegría a recoger la semilla que con trabajo, con dolor, te tocó que esparcirla un día. Solo créele a Dios, porque Él te da el querer y el hacer.
porque Él quiere seguir soñando contigo. Gracias, Señor. Hay momentos y las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento.